Buenos días para todos, bendiciones y bienvenidos a su canal, Lo que diga la Biblia. Hoy vamos a ver un tema muy especial y es el tema de si el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, como muchos lo afirman. Quédense en su canal, escuchen la enseñanza que va a ser de edificación para todos ustedes. Y no se le olvide activar la campanita para que le sigan llegando mucho más mensajes de aprendizaje, de enseñanza y edificación para crecer en los caminos del Señor. Bendiciones. Hoy vamos a aprender a la luz de la palabra, de Dios, si realmente en la celebración de la cena del Señor, ese pan sin levadura y ese vino o ese jugo se puede convertir realmente o literalmente en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Vamos a ir al libro de Juan en el capítulo 6. Tomen sus Biblias o tomen apuntes de los pasajes para que lo puedan estudiar con más calma en su casa. Pero vamos a ir versículo a versículo, tratando de aclarar las dudas que tal vez tenemos. Tal vez nos hayan enseñado cosas que realmente no son. Y vamos a mirar de qué manera hablaba Jesús. Si Jesús en muchas ocasiones hablaba de manera literal o tenía ese lenguaje metafórico. Amén. ¿Es literal o es simbólico? Y vamos a ir a Juan capítulo 6 y vamos a iniciar desde el versículo 25. Es un poco largo el pasaje, pero vamos a tratar de ir rápido para poderlo explicar. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le estaban hablando a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad, ojo con esto, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Comida que permanece, que da vida, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Crean en el que Él ha enviado, en el que Dios ha enviado, en el que el Padre ha enviado. ¿Quién es? Jesús. ¿Entendido hasta ahí? Esa es la obra del Señor, que crean en Él. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Pan del cielo, comida, alimento. Vamos a mirar de qué se trata. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ya podemos entender que ese pan que bajó del cielo es Jesús. El pan de Dios, o el que vino de allá, de donde estaba Dios, a darle vida al mundo. Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ustedes se van a dar cuenta más adelante que ellos no habían podido entender. Tal vez pensaron que Jesús tenía una bodega de pan y que eso era lo que les iba a dar. Algo físico era lo que les iba a dar. Pero ellos no estaban entendiendo. No podían entender porque andaban en la carne y no en el espíritu. No estaban entendiendo. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.
Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. 3 veces la palabra creer aquí. En estos primeros versículos le está diciendo Jesús, pero ustedes no creen en mí, no creen en el que me envió, no creen que yo soy ese pan de vida. Eso les estaba diciendo Jesús. Ellos no estaban creyendo. Y yo creo que cuando Él les dijo, yo soy el pan, se miraban tal vez del uno al otro, como así que este es el pan. Y si el pan que bajó, el maná, era físico, ellos comieron, se alimentaron, Dios se los dio. Versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, hablando de ellos. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, vida eterna es lo que da el Padre a través de Jesús. Lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, cuarta vez creer en Él, que cree en Él tenga vida. O sea que en Jesús tenemos vida. Tenemos que creer en Él para tener vida. Creer en Él, ser la voluntad de Dios, tendrá vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Tal vez yo decía, este Jesús está loco, ¿de qué está hablando? Dice que Él es el pan, dice que Él bajó del cielo, dice que Él es el Hijo de Dios. ¿Ya me están entendiendo? Jesús respondió y les dijo, no murmuráis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Les estaba diciendo que los anteriores a ellos habían escuchado la voz de Dios a través de los profetas. Esos eran los que estaban viniendo a Jesús, a aceptar a Jesús, porque eran enseñados por Dios mismos. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, quinta vez, versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Porque era comida física, era un alimento. Cuando usted se alimenta de algo, se va a tener que seguir alimentando de ello, porque si no va a morir de hambre, se va a deshidratar, se va a descompensar. Es un alimento, pero ese alimento no era el verdadero. Comieron el maná y murieron. Pero Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Versículo 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Quiero hacer un alto aquí un momento. El que de él coma no muera. ¿De qué pan les estaba hablando él? ¿De qué pan realmente les está hablando? ¿De un pan físico? ¿Realmente le está hablando de un pan físico? Este es el pan que desciende del cielo para que el que él coma no muera. ¿Será que se estaba refiriendo a que comer el cuerpo de Jesús, literalmente? No, cierto que no. Ni Jesús se iba a convertir en un pan, ni se iba a convertir en nada de eso. Eso no les estaba diciendo Jesús. Versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Alimento. Jesús es el pan que bajó del cielo. Jesús es el alimento. Pero aquí no viene diciendo que es un alimento físico. Tengan en cuenta eso, porque más adelante
está la respuesta. Así este pan y este vino en nuestro ceremonial que se hace en la cena del Señor se convierte realmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo como tal, como lo he escuchado en algunas denominaciones. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Bueno, o es pan o es carne. O es pan o es carne. El Señor Jesús hablaba en ese lenguaje alegórico, metafórico. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Y si no, ¿por qué nosotros en la celebración de la cena, ahí dice carne, entonces hagamos pan con carne y comamos hamburguesa en la celebración, ahí dice carne? La Biblia dice, claro, ahí es carne, es mi carne. ¿Sí me entienden? Cuidado con eso. La cual yo daré, la carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí está explicando que no es un lenguaje literal, es un lenguaje metafórico, diciendo que su carne, su cuerpo era el que iba a ser expuesto en la cruz, iba a ser sacrificado para darle vida al mundo. Entonces los judíos comentaban entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Si de lo cabeciduros que eran, pensando que Jesús se iba a cortar a pedazos o lo iban a cortar para dárselos a ellos, para que ellos se alimentaran. ¿Se dan cuenta cómo pensaban estos judíos, cómo piensan gente ahorita? Y es que comerse el pan y tomarse el vino, el jugo, quiere decir que ahí nos estamos comiendo literalmente el cuerpo y la sangre, porque como el que coma y beba tiene vida eterna. No, Señor. Por favor, no, Señor. Yo creo que eso está quedando muy claro. Y Jesús hablaba muy claro. Entonces los judíos se entendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Me imagino a Jesús diciendo, entiendan por favor, entiendan. Y le seguía repitiendo que tenía que comer el cuerpo y beber su sangre. Le seguía repitiendo. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces hay gente que dice, no, nosotros celebramos la cena del Señor todos los días, o cada 2 días, o todas las semanas, y entre más comamos y más bebamos del vino, entonces más permanecemos en él y él más permanece en nosotros. ¿Será cierto esto? ¿Será que con el hecho de yo celebrar la cena todos los días, o cada 4, 5, 6 días, 8, como ustedes lo quieran hacer en sus iglesias, entre más coman de la celebración, más permanece Jesús en usted? O sea, usted puede llevar una vida contraria a lo que Dios quiere, llena de perversidad, llena de injusticia, de desamor, de odio, de vicios, de cosas, pero con comer de la celebración del pan y el vino, ¿será que usted está permaneciendo en Jesús y Jesús permanece en usted? No, mi hermano, no, mi hermana. Esto tenía otro trasfondo. El que permanece en mí, que come mi cuerpo, es el que vive en Cristo, el que se alimenta de Cristo. Cristo es el pan que bajó del cielo. El pan que bajó del cielo. El que se alimente de ese pan es el que va a tener vida eterna. Si usted se alimenta de ese pan, Jesús va a permanecer en usted. No es ir a comerlo por comerlo. No es ir a celebrarla por celebrarla. La cena del Señor. Cuidado con eso. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Será resucitado. Todo aquel que se alimente de Jesús, acepte a Jesús en su corazón y tenga a Jesús como centro de su vida, Jesús lo resucitará en el día postrero y va a tener vida eterna. Esto está muy fácil de entender. Yo no sé por qué se enrían con esto. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, vuelve y les recuerda a Jesús, comieron el maná y murieron. El que come de este pan
vivirá eternamente, decía Jesús. Estas cosas, vale, cuidado el versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando. ¿Qué les estaba haciendo Jesús con todo esto que les estaba diciendo? Les estaba enseñando. Aquí Jesús en ningún momento viene diciendo que yo me voy a picar, o el pan que ustedes van a celebrar, la cena que van a celebrar, eso se va a convertir literalmente en mi cuerpo, ¿no? Él dijo, este es mi cuerpo, para ponerlo como símbolo de que iba a ser entregado, que su carne iba a ser entregada, que su cuerpo iba a ser expuesto allá por los pecados del mundo. Y ahorita tocamos un pasaje de Lucas que es donde lo tuercen, donde tratan de darle vuelco al verdadero significado espiritual que Dios le estaba dando a esto. Pero sigamos aquí en el versículo 60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? ¿Cómo vamos a hacer? No, eso está difícil. Pero sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿De dónde les estaba diciendo Jesús que venía el pan? Del cielo. ¿Y qué tal que si ustedes me vieran regresar otra vez? Les da un infarto, les da un paro cardíaco. No han podido entender esto, si me vieran subir, les da un paro cardíaco, se mueren. Y la respuesta la encontramos en el versículo 63. Vamos a mirar Jesús qué les quería decir realmente con esto. Versículo 63 de Juan 6. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Oído, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que Jesús les estaba diciendo a través de todo este ejemplo, el pan, de la carne, de la sangre, esa palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida, son espirituales. ¡Wow! ¿Ya comprenden? Ese ejemplo que Jesús, ese lenguaje que Jesús era espiritual, no era literal. Entonces no podemos creer que nosotros cogemos el pan en la ceremonia. Y cuidado, porque ese es el cuerpo de Cristo y es que ya se convirtió, ya se consagró, ya el vino no es vino, ya vea que ya es la sangre, ya. No inventemos lo que no tenemos que inventar. ¿Sabe por qué les quiero decir eso? Porque era un lenguaje metafórico, metáfora, significa figura retórica, donde se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza. Entonces, el significado de un concepto a otro, el significado del pan, ¿cuál era? Del pan natural, o del maná que está dando Jesús. Pues es un alimento que nos va a hacer provecho, nos va a mantener, nos va a sostener, nos va a dar fuerzas, ¿sí? Nos va a dar energía, eso. Pero se trasladó algo semejante, que era Jesús, el pan de vida, el pan que da vida eterna. Se trasladó, Dios santo, eso es espiritual. Esto es un lenguaje metafórico, no literal. Ese pan sin levadura que tomamos nosotros para la celebración, hombre, ahí no se convierte en ningún Jesús, y el vino no se convierte en ninguna sangre, Dios. Era un ejemplo que el Señor estaba dando, les estaba enseñando, dice la palabra, que pudieran entender que Él es el alimento, y que usted, mi hermano que me escuche, yo, nos tenemos que alimentar de Jesús. Nos tenemos que alimentar de Jesús. Vea lo que sigue diciendo. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Sexta vez, si le pusieron cuidado al video, que dice creer. Porque hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús ya sabía quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Nadie va a buscar a Jesús si Dios no pone en el corazón
de esa persona que busque a Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de los que lo seguían, hoy en día muchos de los que dicen yo sigo a Jesús, se han ido, en ese tiempo se fueron, no entendieron de qué Jesús les estaba hablando, no pudieron entender ese lenguaje de Jesús. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, allá había más gente, muchos discípulos se fueron yendo, pero les dijo a los 12, les dijo algo, ¿queréis acaso irse también vosotros? ¿Quieren irse también ustedes, así como se están yendo ellos que no están entendiendo? ¿Ustedes también se quieren ir? Yo creo que les digo así, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes tampoco han entendido lo que yo estoy diciendo? ¡Wow! Versículo 68. Le respondió Simón Pedro. Vamos a mirar si Pedro también dice que esto es literal. Vamos a mirar. O si esto sí es simbólico. Y es espiritual. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Wow, Pedro entendió, Señor. Él sí entendió que las palabras que estaba diciendo Jesús eran palabras de vida eterna. Y en ningún momento se estaba refiriendo a que ese pan y ese vino se iba a convertir literalmente en ese momento de la celebración en algo físico. No sé, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino o el jugo, como usted lo quiera celebrar, pero el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. Jesús, ¿por qué decía esto? Bueno, no nos adelantemos un poco. 69 dice, y nosotros hemos creído, séptima vez. Si se dan cuenta, es que la cuestión está en creer en Jesús. Ellos no estaban creyendo en Jesús. Si no creían en Jesús, mucho menos iban a creer que Él era el alimento espiritual que los iba a fortalecer y que les iba a dar vida eterna. Pero Pedro dijo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído. ¿Por qué cree usted en Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué dijo antes? Enseñando en la sinagoga. Vamos a ir entonces un capítulo más atrás, en el capítulo 5. El capítulo 5, y vamos a leer el versículo del 37 al 40. Y lo vamos a dar cuenta de algo. Dice Juan 6:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis que su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Sí es lo que Jesús les estaba diciendo acá? Jesús venía diciéndole, ustedes no han oído la palabra de Dios, no conocen su aspecto tampoco, pero ustedes no entienden la palabra, ustedes no han recibido la palabra, su palabra no mora en vosotros. Eso es lo que le viene recalcando el Señor. La palabra de Cristo, por no morar en nosotros, es falta de creer. El libro de Romanos dice, hablando de la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si hay personas que ni siquiera la escuchan, menos la leen, mucho menos la estudian, pues la palabra de Cristo no va a morar en nosotros. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Si la palabra no mora, ustedes no van a poder creer en mí si la palabra no mora en ustedes. Pero vean lo que dice en el versículo 39. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. A ellos les parecía que con leerlas nomás podían tener la vida eterna. A muchos hoy en día también les pasa lo mismo, que creen que porque se sientan, y no está mal, sino que creer en que porque nos sentamos a leer todos los días un pasaje de la Biblia, una porción o 2 o 3 capítulos, ya estamos delante de Dios bien. Y Jesús les decía, no, escudriñenla, estudienla, mediten en ella. ¿Por qué les decía eso? Vea lo que dice después. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra, las escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Son las que dan testimonio de Jesús.
Entonces, si no tenemos la palabra, ¿cómo vamos a poder creer en el Señor? Si no creemos en el Señor, ¿cómo vamos a poder creer que el Señor, cuando se refería a esto, no se estaba refiriendo a nada físico? A nada físico. Pero ¿por qué la gente lo toma así? Porque la palabra dice en Lucas, y se pegan de ahí, cuando la institución de la cena, le voy a decir uno de los errores, de por el cual personas creen que el pedazo de pan sin levadura y el vino o el jugo, como usted lo hace, se convierte literalmente en la presencia del Señor está representada en ese pan. O sea, ese pan es el comer el cuerpo de lo que hemos venido hablando. Les voy a demostrar por qué lo dice. Dice Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesús, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué pasa? La gente lo toma así. Pero sí ve lo que dijo Jesús. Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Y ¡pum! Partió el pan. Esto es mi cuerpo. O sea que cuando nosotros celebramos la cena, eso se convierte en el cuerpo literal de Jesús. Hombre, Jesús, ¿cuántos cuerpos tenía Jesús realmente entonces? ¿Era este cuerpo mortal normal así como el que tenemos nosotros? ¿O el cuerpo él era el pan? Eso es como yo le digo a usted, usted tiene un amigo que se llama Daniel. Y entonces yo le digo, ay, mi hermano, es que Daniel es como un palo. Use Daniel. ¿Qué estoy diciendo? ¿Daniel es un palo? ¿O Daniel está siendo como él? O sea, quieto, rígido, no se mueve. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, como el Señor Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Entonces ya dijeron que ese pan, cuando se celebra la cena, se convierte tal cual en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y como Jesús dijo que entre más comamos, entre el que más coma, más vida eterna tiene, entonces tomaron de ahí para justificar una doctrina que no es la que Cristo dijo. Porque ya hemos venido hablando que el Señor Jesús hablaba de forma espiritual, hablando del pan, de ese alimento. ¿Por qué se lo digo? Porque ustedes han leído en el libro de Juan, es que esto es una cosa tremenda, mis hermanos. Esto es una cosa tremenda. Donde el Señor dice, vean, si vamos a tomar esa copa, tal cual, ese pan se convirtió en el cuerpo de Jesús. Entonces podríamos hacer esto otro. Ahora me van a hallar usted la razón si lo que estoy diciendo o lo que yo estoy leyendo, que dice la Biblia más bien, es cierto o no es cierto. Juan 10:9 dice, hablando Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, como aquí dice, Jesús dice, yo soy la puerta, entonces nosotros podemos tomar una puerta y adorarla. ¿Se dan cuenta? Si aquella persona que dice que ese pan se convierte en el cuerpo, y dice, es que ahí está escrito en Lucas, y ahí decías que Jesús dijo, esto es mi cuerpo, o sea, señalando el pan, y ese es mi cuerpo, y entonces como él dijo, ese es mi cuerpo, entonces nosotros siempre que lo celebramos, es el cuerpo de Jesús el que nos estamos comiendo. Entonces yo también un día voy a adorar una puerta. Eso es porque también ahí dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, entonces un pastor que veamos. Entonces yo lo adoro porque es que Jesús dijo, yo soy el pastor. Jesús dijo en otra ocasión, yo soy la luz, entonces vamos a adorar un bombillo. Es que la Biblia dice, ahí dice, yo soy la luz. Y si Jesús es la luz, pues yo adoro un bombillo. Jesús dice, yo soy la puerta, entonces yo voy a adorar una puerta. Entonces Jesús dice, eso no se hace, eso está mal, adorar una puerta, ahí no está Jesús, bueno, pero ahí lo dice. Entonces, adorar la puerta es malo, adorar un bombillo es malo.
Pero adorar un pan, eso sí se puede. Eso sí se puede. O tanto como la puerta, tanto como la luz y tanto como el pan. Eran mensajes simbólicos que utilizaba Jesús para hacernos entender las cosas. Dígame, yo sé que usted ya lo entendió. ¿Para qué hizo Jesús la cena? ¿Qué representa la cena? Jesús mismo dijo allá en Lucas, hacer esto en memoria mía. Y ustedes van a 1 Corintios 11, también lo dijo el apóstol, que Jesús se lo había enseñado. Hacer esto en conmemoración mía. De comer el cuerpo y la sangre de Cristo, tomar de esa copa. Es participar de la celebración y entender el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Eso es comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. No podemos seguir pensando cosas que porque están así escritas, así mismo las tomamos y sacamos la conclusión que nosotros queremos. Tenemos que entender el lenguaje que utilizaba Jesús para darnos a entender las cosas sobrenaturales, las cosas espirituales. Gracias, mi hermano, por escuchar este mensaje. Le pido a Jesús hoy que pueda abrir su corazón, su entendimiento y pueda asimilar la palabra, ya que estas personas, pues, su pueblo no entendía de qué le están hablando. Usted y yo hoy ya podemos entender, porque nosotros decidimos creer en Jesús y que Él es el pan vivo que bajó del cielo, el alimento espiritual que nos va a llenar, nos va a confortar y nos va a dar vida eterna. Bendiciones en este día. Y no se olvide suscribir y tocar la campanita para que les sigan llegando más mensajes de edificación. Porque tenemos que romper con todas esas malas enseñanzas que nos han dado. Rompiendo argumentos, derrumbando argumentos. Y en una próxima oportunidad tendré otro video para ustedes acerca de lo mismo. Derribando fundamentos, malos argumentos. Bendiciones.